Hola amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Para los que no me conocen, soy Lucy y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Artes Lucy. El día de hoy les enseñaré a elaborar un teleprompter casero fácil y muy económico. Pero antes déjenme explicarles qué es un teleprompter. El teleprompter AutoCue, también conocido como QPrompter o traducido en ocasiones al español como apuntador electrónico, es un mecanismo que consiste en una pantalla o espejo que permite a la persona seguir su discurso o texto al mismo tiempo que lo pronuncia. Cuando estás mirando a la cámara, tienes que ver directamente el lente para que se vea que estás hablando directamente al espectador. Y esto es algo muy sencillo de realizar. La manera de utilizarlo es poner una pantalla viendo hacia arriba con el texto que se va a leer y la persona que está frente a la cámara pueda leer el texto. Es decir, se pone un vidrio o cristal justo enfrente del lente de la cámara en un ángulo de 45 grados, lo que permite reflejar perfectamente el texto y se pueda leer con toda seguridad lo que dice en la pantalla. Gracias a este sistema podemos lograr vernos más profesionales. A continuación les enseñaré cómo realizarlo de una manera demasiado fácil y rápida. En la carpeta negra colocaremos el vidrio semioscuro con un grosor de 5 milímetros. Lo colocamos al centro y medimos. Quedaría de 2.5 centímetros de cada lado y remarcamos con un plumón plateado o cualquier color que se vea. Nuestro apoyo será el mismo vidrio, solo para marcar las líneas. Con el cúter cortamos el área marcada. Después podemos utilizar la regla para que sea más cómodo al cortar. Retiramos el sobrante y colocamos el vidrio. Lo limpiaremos con un pañuelo. Te sugiero que utilices pañuelo para limpiar lentes o pañuelo especial para limpiar retinas de computadora. Con la cinta de aislar pegaremos para unir el vidrio con la carpeta tanto de un lado como del otro. En el cartón de 47.5 centímetros por 85 medimos y marcamos 4 centímetros, 24 centímetros, 29 centímetros, 24 centímetros y 4 centímetros. Desde la base medimos 24 centímetros y 23.5 centímetros y trazamos con plumón las medidas marcadas. A partir de la mitad marcamos 14 centímetros. De igual manera del otro lado marcamos 14 centímetros. Con el ancho de la regla marcamos una pestaña dejando 1 centímetro de abajo y arriba para cerrar la pestaña, al igual del otro lado. Con el cúter cortamos y retiramos el sobrante. Con la parte no filosa del cúter, marcamos el suaje o doblez de las líneas internas y doblamos todas las líneas marcadas. Con la escuadra marcamos trazando de extremo a extremo el centro. Y con la tapa de lente marcamos el círculo en el centro de las líneas marcadas y cortamos con el cúter. Con pintura acrílica negra pintaremos toda nuestra caja. Con la pistola de silicón pegamos y armamos la caja.
quedando así de esta manera. Para armar nuestro teleprompter, primero con un pañuelo especial de lentes limpiaremos perfectamente el vidrio. Después con cinta de aislar negra pegaremos la carpeta hacia la caja. Al final, uniremos las últimas dos partes, que son las que sostendrán la caja, pero antes marcaremos el espacio que sobra para pegar las dos pestañas. Pintamos los últimos detalles. Y así es como queda armado nuestro teleprompter, listo para ser utilizado. Descargaremos una aplicación para teleprompter. Yo utilizo la aplicación Parrot Teleprompter, pero puedes utilizar la que mejor te guste. Es tan fácil de usar, solo escribes el texto y le pones play para ir leyendo lo que dice en la pantalla. Está genial esto, ¿no crees? Finalmente colocamos la cámara en el teleprompter casero que realizamos y está listo para usarse. Espero que les haya sido funcional este tutorial y no olvides regalar una manita arriba. Nos vemos en el siguiente video.